Hola gente linda, pues soy yo, Shio, aquí y a quien tengo al lado, pues seguramente ya la conocen porque sale conmigo en los 41 tropiezos y es una amiga muy querida que está poniéndose muy roja. Ella es Estoy Lucía Sicha. transpirando. Está transpirando. Y bueno, como parte de la despedida de este canal voy a tener invitados, invitadas, no siempre, porque pues el COVID dificulta un poco eso. Pero digamos que Lu y yo nos vemos lo suficientemente seguido como para ser parte de una misma comunidad microbiana. Tal cual. Y ese es un chiste Legitimado el muy encuentro. ñoño, pero afortunadamente ella es biotecnóloga, además de hacer cosas de género. Tenemos trayectorias parecidas, de empezar en las biocosas y terminar en las generocosas. Y hay otras coincidencias locas, como, no lo sé, ser parte de las minorías sexogenéricas y navegar en esta vida confusa. Compartir parte del activismo, parte de la academia. Eso siempre ha sido muy bello. Pero bueno, este video es porque Lu, una de las cosas que hace es que se dedica a hacer una lectura queer de las neurociencias. Entonces yo quiero que nos cuentes un poco de eso y de por qué no hay un cerebro L o G o B o T. Buenísimo. Bueno, Gio, un placer estar acá contigo. Vamos a empezar hablando de eso. La idea de invalidar que los cerebros son susceptibles de categorizarse de acuerdo a dos categorías asociadas con la genitalidad viene de muchos estudios y muchas críticas que mostraron que la gran plasticidad que nos caracteriza como especie es sobre todo justificada en los cerebros. Es decir, que cuando nacemos tenemos un montón de desarrollo postnatal y eso hace que tengamos la capacidad para aprender como aprendemos y que podamos gestionar un montón de conductas y habilidades específicas de nuestra especie. Entonces, la gran variabilidad que existe en los cerebros se explicaría básicamente, primero, porque no hay factores que sean distribuidos de manera dimórfica como se cree en términos de hormonas que podrían impactar en nuestros cerebros en el estadio prenatal. Y segundo, que hay muchos factores que afectan nuestro cerebro y sobre todo la experiencia social. Es decir, que nuestros cerebros serían polimórficos y no hay una genitalidad que cause un tipo de cerebro. Es decir, a partir de una genitalidad nunca vamos a poder determinar el cerebro que tiene una persona. El otro día yo dije eso en un programa y me mentaron a mi mamacita santa. ¿Por qué? Pues una persona de la audiencia, no en un programa de televisión, en una cosa de redes sociales, justamente donde estábamos hablando, por ejemplo, del trabajo de Karen Barad, y un señor se puso enfurecido y me dijo que era una barbaridad lo que yo estaba diciendo, que tenía yo que abrir un libro de biología de primer grado, y que lo que yo decía era peligroso, que era una cosa horrible. Entonces, si te escuchara, uy, Dios mío, yo creo que se cae muerto y le dan 3 infartos. Es que realmente es peligroso porque si uno se pone a pensar es romper con algo completamente que tenemos incorporado y es la idea de una división social de acuerdo a una genitalidad que a simple vista desde ciertos discursos parece que la rompemos, ¿no? Cuando decimos que no somos esencialistas, que no somos biologicistas, pero encarnar eso que decimos no es tan sencillo como parece. Entonces, a primera vista decimos, bueno, podemos decir que no hay dos cerebros porque no hay una genitalidad que prediga cierta habilidad cognitiva. Eso todo el mundo lo tiene resuelto. Básicamente no vamos a decir que hay personas más o menos inteligentes por una genitalidad. Sobre todo ciertos feminismos se encargaron de romper con ese biologicismo. Pero, atenti, tenemos otros feminismos y muchas corrientes de estudios críticos que no indagan otras formas de biologicismo. Entonces, nos casamos con que habilidades cognitivas no están determinadas por una genitalidad, pero no problematizamos hasta qué punto estamos reproduciendo sesgos biologicistas en otros aspectos. Y acá nos tenemos que ir a otras características que nos intentan de alguna manera clasificar y nos vamos con las conductas, como pueden ser las conductas de juego, pero también algunas más enmascaradas, que tienen que ver con conductas que implican intereses y que implican deseos, y también vamos a hablar de sexualidad y de identidad de género. Acá no tenemos suficientemente problematizado los alcances que tienen las relaciones de género
en nuestro cuerpo y el mal que nos hacen los sesgos biologicistas que, aunque creamos que no, seguimos reproduciendo en formas no tan triviales. Y aquí voy a hacer un paréntesis diciendo que en algún momento de la vida, y el COVID ha hecho que ese momento se alargue, Lu va a publicar un libro sobre estos temas que no podemos hacer una predicción porque estamos en un tiempo difícil donde hacer una predicción es complicado, pero algún día vamos a poder leer un libro escrito por ella donde va a hacer un abordaje de estos temas y pues está en mi lista de Navidad para el 2547 cuando podamos de hecho que vamos a congelar y vamos a la normalidad. Pero bueno, perdón que te interrumpa, pero porque yo creo que hay gente que pues, medio te va ubicando porque ya tienes tus fans. No sabía, mira. Sí, ya tienes tus fans en muchos lados. Entonces, nomás para que sepan que algún día, cuando la normalidad regrese, que quién sabe cuándo sea eso, podremos leer. Esperemos que no, tristemente, dentro de mucho, porque me deprimo. A ver, esto que decías de que en efecto no tenemos muy trabajado otros tipos de biologicismo y que nos hemos concentrado en echar abajo lo de la inteligencia. De hecho, creo que pone a mucha gente muy intranquila, gente que en otros aspectos suele ser muy progre. Y quiero un poco poner un ejemplo. Mucha gente LGBT se mueve con la narrativa de yo nací así. E incluso por ahí hay gente que dice que por qué el movimiento LGBT defiende un innatismo, digamos, en algunos contextos diciendo que, por ejemplo, las identidades son innatas o por lo menos congénitas. Y en otros sí dicen que la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, la bifobia se adquieren. Uh-huh. Y entonces dicen, porque hay unas cosas que sí asumimos que son construidas, aprendidas y otras que no. Y creo que la respuesta está en la legitimidad, porque si dices que es innato, está legitimado. Entonces yo, a ti como mujer lesbiana, yo te preguntaría, si esto no está en el cerebro y si esto no es congénito o innato, ¿de dónde legitimas tu identidad? Total. No, tu pregunta me encantó. Tenemos 50 minutos, por favor. Acá hay muchas cuestiones. Una es el sesgo biologicista de pensar que hay algo como la sexualidad y la identidad de género causalmente asociada al cerebro. Y lo otro es ver cómo interpretamos la sexualidad y la identidad, si es reductible a cualquier descripción biológica, ¿no? Desde luego mi respuesta, ¿sabes qué es? No, que nuestros estados psicológicos no son reductibles y exceden un dato biológico para explicarlo. Partiendo de eso, yo no estoy de acuerdo con ninguna postura innatista acerca de ningún tipo de conducta, identidad o deseo. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si bien fue estratégico históricamente para que no nos metan presas, para que no nos maten, para decir esto no es voluntario, soy así, no es patológico, no es un desvío, no hago mal, hoy me parece que estamos en un punto de tener que profundizar, que dar continuidad a esa forma de legitimar nuestra identidad y nuestra sexualidad termina respaldando los otros aspectos biologicistas que antes hablábamos, ¿no? La idea de poder pensar, incluso hasta que las habilidades cognitivas, porque nos volvemos al siglo XIX, hasta que las habilidades cognitivas están determinadas de manera genital. Y acá tenemos un serio problema, y es por qué a veces negociamos ciertas cosas y ciertas no, y tienen que ver con sobrevivir, básicamente, ¿no? Sobrevivir en una cultura cis heteronormada, y que desde nuestras situacionalidades, con privilegios y con obstáculos, tenemos estrategias para poder vivir de acuerdo a cómo nos sentimos y cómo nos vivimos, y también por el reconocimiento, es decir, cómo nos identificamos y cómo nos vivimos tiene que ver con que nos lo reconocemos a través de la mirada de las otras personas y nos habitamos a través de lo que miramos. Entonces esto viene a cuenta de lo que me decías, y cuento una anécdota. La otra vez estaba dando una capacitación y después de hablar un montón, una persona me dice, yo hay cosas con las que estoy de acuerdo y otras con las que no tengo que estar de acuerdo. Me dice, por ejemplo, que una persona se viva ballena, yo no estoy de acuerdo con eso. Esto viene a colación, evidentemente, con la idea de que una se identifica con un helicóptero de combate. Deplorable, claro. Y acá yo le dije dos cuestiones. Una, que el ser ballena no te implica a vos inteligibilidad como persona, porque no hay relaciones mediadas por esta forma de ser inteligibles, digamos. Lo que nos hace inteligibles son las relaciones entre otros factores de género, procesos de racialización, clase, etnia, etc. Todas
formas que obviamente son para categorizar los cuerpos, pero son formas que también nosotras encontramos dándole sentido a nuestra propia existencia. Y a todo esto después le digo, si yo te digo que, por ejemplo, me voy a dejar el pelo largo, ¿qué me puedes decir? Me puedes decir si te gusta o no te gusta, pero ¿te cabe en la lógica decirme si estás de acuerdo o no? Y obviamente me dice, no, claro, no puedo estar de acuerdo o no, porque es mi cuerpo, mi expresión de género y soy yo. No estoy diciendo que la expresión de género es equivalente a la identidad de género. Lo que le estaba problematizando la señora es decir, ¿por qué te das permiso para estar o no de acuerdo con la identidad de alguien más? ¿Por qué te afecta? Entonces acá vuelvo a lo que decía antes. Te afecta porque las identidades son relacionales. Relacionales, entonces, cuando hay una identidad que a vos te hace ruido, es porque te estás cuestionando tu propia identidad. Y eso es un problema tuyo, no de la otra persona. ¿Qué problema hay acá que hace tambalear tu identidad? Bueno, las identidades también son un cable a tierra y una forma de poder manejarnos y conducirnos en el mundo. Entonces, desde esta complejidad creo que tenemos que entenderlo y también ver que cuando algo nos molesta, como la sexualidad o la identidad de otra persona, tenemos que revisar qué nos está diciendo de nosotras mismas. No está allá, está acá la situación, porque es relacional. Y evidentemente, para existir, nosotras tenemos que sentirnos reconocidas, porque evidentemente, por más sexualidad o identidad que una tenga, si las otras personas no las reconocen, no nos dan existencia. Entonces, por eso es necesario trabajar en comunidad, sobre todo de los privilegios y de los obstáculos. Eso está siempre bueno resaltarlo, ¿no? Sí, bueno, yo anécdota, cuando Lu y yo entramos a bares, que van a decir que nos dedicamos al borrachazo, porque cada vez que hacemos transmisiones en redes parece que nos dedicamos a eso. Un poco sí. Un tercio. Es muy simpático porque siempre desestabilizamos las lógicas de los lugares, porque es así como... Entonces me gusta mucho salir con lugares, porque la gente se ve obligada a lidiar con la complejidad y las formas de presentación de los cuerpos, así como llega el momento en donde de plano en los lugares que nos respetan, que afortunadamente hasta ahora han sido bastantes, de plano como que nos dicen, bueno, ¿saben qué? Pues ustedes son clientes, lo demás no importa. Y buenas consumidoras, además. Y buenas consumidoras. Menos importa. Pero claro, porque la gente cuando lee, por ejemplo, cuerpos trans, empieza a leer entonces todas las disidencias en esa clave. Entonces, claro, cuando llega, por ejemplo, una encarnación como la de Lu, que además adoro, que es una, digamos, a la Jack Halberstam, o sea, encarnas una masculinidad lésbica. De repente la gente no puede imaginar que cuerpos así coexistan, cohabiten, se lleven bien, estén en un bar disfrutando. Cortocircuito. Es un cortocircuito. La gente tiene un montón de problemas imaginando las identidades de otras personas. Y cuando logra entender una, como que es una islita de inteligibilidad y las otras se le siguen atorando un montón. Pero bueno... Eso está causado cerebralmente. Seguramente está acá. Eso no he oído. Pero bueno, te voy a decir por qué te pregunto esto de si no hay un fundamento a las identidades en algo innato biológico, entonces ¿qué hacemos? Porque, por ejemplo, yo he visto mucha banda LGBT que se enoja con gente que enuncia su identidad como una identidad meramente política, o quizás le quitamos el meramente y decimos una identidad profundamente política. Y lo digo porque, por ejemplo, no solo hay un lesbianismo político, también hay personas que se enuncian trans o no binarias como un acto político. Y mucha gente se ofende porque dice que eso le hace una injusticia a sus historias de vida, porque de alguna manera dicen, espérate, o sea, yo tuve una niñez donde tenía dudas, donde tenía preguntas, donde no sabía nada, donde yo nunca decidí nada, donde al final me encontré una categoría que me medio hizo sentido. Y de repente me encuentro con una vivencia que se enuncia como política, como si fuera un acto voluntario de enunciarse. Y hay gente que se siente como si fuera una burla a sus identidades, como si una identidad política fuera de alguna manera una impostura. Aunque mucha gente diría que no, que una identidad política quizás admite la posibilidad de que sea algo incluso más contestatario, que simplemente a nombrarte con un término que de alguna manera te rebasa. Y yo lo que te pregunto es si no hay ningún fundamento en lo innato, si no hay ninguna experiencia congénita, entonces parece que un grupo
de la comunidad LGBT te va a decir, oye, pero eso no es mi experiencia, ¿no? Y que además te va a decir y trivializa mi identidad porque la mía no es una identidad meramente política o profundamente política, ¿no? Entonces un poco lo que te quiero preguntar es, ¿tú qué opinas de las identidades que se enuncian como identidades políticas? ¿Y qué le dirías a las personas que se sienten agredidas por esas identidades? Sí, yo creo que acá hay varios puntos. El primero es resaltar, no hay ningún cerebro exento de cultura, básicamente. O sea que si encontraríamos correlatos neuronales en ciertos tipos de actividades o patrones de poblaciones neuronales específicas para una conducta o lo que quieran, entre lesbianas, entre mujeres trans, etcétera, no es algo que a priori podemos decir causa-consecuencia, evidentemente, porque ahí está el sesgo de la causalidad, digamos. Esos correlatos pueden ser básicamente prácticas en un sistema cis heteronormado y que hace que esas personas tengamos vivencias en común. Eso explicaría que se corporicen. Y con esto de la corporización voy para discutir un poco la idea de el definirnos de manera política. Yo, por ejemplo, puedo decir que soy lesbiana política, pero eso no es decir que eso político es un discurso que está por fuera de mi cuerpo, entonces hoy soy lesbiana y mañana no. Porque eso es realmente algo que tenemos que desandar y que nos corresponde de alguna manera. Cuando decimos la identidad, la sexualidad, la vivencia en términos políticos, es decir que no hay una biología causal de algo tan complejo y tan propio del comportamiento humano como es la sexualidad o la identidad de género. Pero obvio que de vuelta con esta cultura androcéntrica, cis heteronormada, hay prácticas que son discurso y que son materia y que nos hacen y somos. Y el cuerpo es la forma de ser y la forma de vivirnos. Ser política no le quita legitimidad a mi identidad ni compromiso ontológico de quién soy. Pero hay una fuerte tendencia a pensar que sí. Entonces eso nos hace volver a este biologicismo que de vuelta no puede ser un biologicismo por un lado sí, por otro no. El biologicismo más profundo está en esta idea de la relación mente-cuerpo, así que tenemos un problema ahí, porque desde la modernidad hasta ahora el discurso que predomina es que la mente se reduce al cerebro y buscamos en el cerebro el origen de quiénes somos. Y bueno, por ahí eso nos da estabilidad y una forma de estar en el mundo y yo no soy quien para decirle a la gente cómo tiene que vivir y cómo tiene que sentirse porque no hay una verdad y acá rompamos con la objetividad científica, estamos de acuerdo. Pero lo que sí diría desde los estudios, por lo menos que hago y que hacemos consigo también, es que tenemos que revisar históricamente qué estamos reproduciendo realmente cuando nos afianzamos a un origen biológico para vivirnos y dar legitimidad a nuestra vivencia. Tenemos que ser obviamente capaces, por eso de vuelta resalto la idea de la comunidad, de romper con este origen que nos va a desestabilizar también, nos va a generar incertidumbres, porque obviamente si yo digo que soy así, me libera también de responsabilidades y de formas de decisiones, ¿no? Hago un paréntesis. Nos libera de tomar decisiones. Entonces, el decir nos estamos haciendo así no es algo que queda acá flotando por fuera de quién soy. Nos estamos haciendo somos a través de un discurso y somos esto y a través de este cuerpo deseamos y nos identificamos. Es tan real decir lo político como decir este cuerpo me hizo. Eso es político porque ningún cuerpo es un dato natural. Entonces es problematizar, creo ahí, el concepto de lo político. No tomarlo como una ficción, no tomarlo como algo que es fácil, que se hace mañana, sino que es un compromiso ontológico, porque realmente las normativas androcéntricas afectan nuestra forma de estar en el mundo. Nos definen en términos ontológicos, no define quiénes somos porque tenemos resistencias y nos vamos cuestionando, pero sí estamos definidas ontológicamente por relaciones, entre otros factores, por relaciones de género, relaciones atravesadas por el deseo sexual, relaciones atravesadas de vuelta por los procesos de racialización, etc. Bueno, esto lleva a una pregunta, esta es una pregunta así, que es como para poner música de fondo, pero yo nunca he tenido ese nivel de producción, pero es como ta. No, es que me gusta cómo dices, me enuncio como una lesbiana política y eso de ninguna manera le quita densidad a mi identidad, ni le quita legitimidad, ni profundidad biográfica, al contrario, ¿no? Y creo que hay una parte de la comunidad que tiene como esta sensación de que si admitimos estas identidades, estamos admitiendo la posibilidad de las terapias reparativas y del cambio voluntario de las identidades.
y que dicen, no, porque si quitamos lo innato, lo congénito, que no son lo mismo, pero que sirven aquí el mismo papel de legitimidad, entonces, ¿cómo le cerramos la puerta a las ecosig? Eso es un tema que me preocupa un montón, pero me parece que acá podemos caer en una trampa, porque de vuelta, volviendo a esta idea de densidad, yo, por más que algo sea congénito o no implica que haya mayor o menor facilidad, digamos, para hacer un cambio en lo que sería mi deseo. Si fuera biológico, no da menor legitimidad a las ecosig que si no lo fuera. A lo que voy con todo esto es que esas prácticas supuestamente reparativas, que son represivas, lo que quieren es cambiar un deseo que no está como asociado, es un reflejo condicionado, digamos, porque me castiguen voy a dejar de desear eso, porque claramente sería sacarnos de nuestra condición humana, que es la capacidad de elegir, y una persona por ese miedo al castigo, por el castigo incluso, no puede elegir simplemente ahora, no es tan racional, y a lo que voy no es generar una disociación entre razón y emoción, pero justamente como no están disociadas, una persona no puede llevar a una decisión racional el seguir o no seguir con sus prácticas y con sus deseos. Entonces, que no sea biológico creo que no da una apertura o una mayor legitimidad a este tipo de prácticas, porque sería, de vuelta, sacarle compromiso ontológico a lo que significa una identidad en relaciones que nos hacen inteligibles y nos vuelven personas, digamos. Las terapias de reparación no tienen lugar de ser porque te están reprimiendo como persona, y ese hecho es así no porque sea biológico, sino porque una asume compromisos ontológicos para vivir y manejarse en el mundo. Y este mundo que tenemos, que no es el mejor, claramente, el mundo posible, supongo, es regido por esta cultura androcéntrica. Entonces me parece que no hay que tener miedo a no recaer en compromisos innatistas, a recaer en compromisos innatistas por el miedo a la terapia de reparación. Yo diría que no. Diría que al contrario, que de hecho estas terapias de reparación tienen un fundamento que es cambiar algo orgánico. Entonces acá, ojo, porque hay una trampa. Si fuera congénito, es mucho más justificada esa reparación porque supuestamente me va a modificar algo en el organismo. Y si aceptamos que el cerebro es un agente causal, mañana vamos a tener tecnologías para ponerle químicos a mi cerebro y cambiar mi orientación sexual. Al contrario. Entonces, cuando estamos diciendo que mi estado psicológico no se va a encontrar en ninguna parte de mi organismo, estamos inhabilitando este tipo de terapias, mucho más que si fueran biológicas. Sí, de alguna manera lo que quieren hacer es arrancar de la carne en la que se sedimentó la vida, lo que te construyó a ti como en la biografía que eres, ¿no? O sea, es una cosa donde de alguna manera se ve más violento si se ve este carácter político de reivindicación de una identidad a lo largo de una vida, ¿no? O sea, ahí quizás es una narrativa que no solemos usar porque es de decir que te pasa un poco lo que a mí, donde hay gente que me dice, ¿cuántas esdrújulas? Por el amor de Dios. Que seguramente va a haber gente que va a decir, híjole, lo que dice Luz se ve bien interesante, vamos a escuchar 3 veces el video con un diccionario. Pero me encantó lo que dijiste, que es arrancar de la cárcel, de la carne como cárcel a veces. Mirá qué fuerte, para qué terapia. Fuerte. Arrancar de la carne, lo que se sedimentó en la vida, me encantó. Una remera que diga. Ay, sí. Una remera es una playera, no vayan a ustedes a confundir porque luego las palabras entre el bonaerense y el chilango son chistosas, ¿no? Como cuando, claro, te decía la Jesús, que la plaza de la Conchita y todo así. Da igual. Pero bueno, una última pregunta y ya nos vamos, porque ya llevamos aquí 23 minutos, y es muchas identidades que se construyen desde lo político, no solo el lesbianismo político, sino por ejemplo también hay una especie de identidades, yo lo he visto, incluso identidades trans o no binarias políticas, se construyen como, y acto seguido dan pie a una suerte de separatismo donde no quieren tener nada que ver con otras identidades que no sean esas. Y yo que te conozco mucho, con y sin mezcal, sé que tú le tienes poca fe a la idea de que todas las identidades de un tipo juntas implican una mejor sociedad. Y no sé si puedas comentar algo así para cerrar el video. Sí, yo creo que tiene que ver con un poco con lo que veníamos charlando. Y es decir, por ejemplo, si me preguntan
si tengo más en común en algo con una mujer que se identifica lesbiana con una mujer que se identifica heterosexual. Y la pregunta es tramposa, porque estoy esencializando. Digo, que sea lesbiana, obviamente vamos a tener vivencias porque hay una cultura heteronormada. Pero eso no implica que la forma de vivir esa sexualidad la compartamos. Y acabo de un ejemplo muy claro, que es lo que decía Gio antes. Hay lesbianas que piensan que nacieron así. Y evidentemente eso, por todo lo que hablamos, confronta con cómo veo el mundo, porque sería un sesgo biologicista que no comparto. Y hay personas heterosexuales que me dicen, no, yo construí mi sexualidad, me lo cuestioné, deseo esto. Y está bien, digo, porque no tienes que hacer la revolución siendo lesbiana, no te garantiza nada, digamos. Entonces, evidentemente ahí nos estamos dando cuenta que es necesario hacer alianzas, porque lo que importa no es qué hago y qué prácticas tengo y cómo me identifico, sino cómo estoy entendiendo eso que soy y cómo me estoy identificando. Y ahí creo que están los puntos en común y la posibilidad de hacer redes. Y en esto de el entender cómo, ahí tenemos que revisar, esto lo digo siempre, es fundamental, qué privilegios tenemos y qué obstáculos tenemos. O sea, yo siempre digo, tengo privilegios por ser cis mujer y evidentemente hablo y dialogo con compas trans porque quiero... Muchas personas se van a infartar por decir que existen privilegios de ser cis mujer. Pero bueno, eso será en otro video. Será en otro video. Pero es cierto. Entonces, hablamos con las compas trans porque evidentemente ese privilegio lo tenemos y no lo podemos descolgar porque es falso. El punto es, si usamos ese privilegio para reafirmarlo o para desandarlo. Y si lo quiero desandar, tengo que dialogar con personas que señalen esos sesgos, porque evidentemente yo no los veo. Ahora, tengo obstáculos por ser lesbiana, de vuelta, en un mundo heteronormado, porque además es normado, es heteronormado, de hecho están intersectadas, esas combinaciones no son disociables, y obvio hablamos con las compas, los compas que son heterosexuales para decirles, che, todo bien, pero mirá tus privilegios y mirá mis obstáculos, vamos a formar una red o una comunidad, tejer diálogo para que vos desandes esos privilegios. Evidentemente personas que no lo quieren hacer y lo quieren reafirmar en todos los aspectos. Pero me parece que el punto en común está en problematizar el cómo y el por qué somos y hacemos lo que hacemos, digamos. Lu, querida, pues te agradezco mucho que hayas aceptado venir a esta ronda de cierre de este canal, que está teniendo videos particularmente intensos. Que además tuvimos audiencia. Me perdí el de Lea. Sí, que ahí está una mujer heterosexual mirándonos. Pero bueno, nos vemos en una semana. Bye. Tal vez.